Hola chicos, vamos a iniciar con un tema que es de mucha importancia, tanto para este momento que vamos a trabajar con la parte de aritmética, así como para más adelante que vamos a trabajar igual con álgebra. Para ambos casos es muy importante estos dos temas y pues también sería muy importante que nosotros no perdamos de vista y podamos identificar cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Primero vamos a iniciar con el máximo común divisor, que nosotros lo podemos ubicar con las letras en mayúsculas, que es MCD. Y en el otro caso tenemos mínimo común múltiplo. Las siglas en este caso serían en minúsculas y serían MCM. Más adelante vamos a observar que este tipo de operaciones nos van a servir o nos van a ser de mucha importancia, de mucha utilidad para resolver problemáticas con fracciones, que a veces vamos a aplicarlo y a veces no. ¿Cuándo va a ser el caso? Pues ya lo veremos más adelante. Sin embargo, es un tema que es de suma importancia antes de pasar a la parte de las fracciones. Vamos a iniciar con el máximo común divisor y para ello tenemos este conjunto de estos dos conjuntos de números. En el caso del lado izquierdo vamos a trabajarlo con el máximo común divisor y del lado derecho mínimo común múltiplo. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Anteriormente nosotros habíamos realizado ejercicios sobre la parte de la descomposición de un número en factores primos. Ese tema de igual forma es de suma importancia para que nosotros podamos continuar con estos ejercicios, ya que de lo contrario, pues nosotros no vamos a poder resolverlo si nosotros no conocemos cuáles son los factores primos o qué es la descomposición de números en factores primos. Entonces vamos a ver que es algo sumamente sencillo. Si nosotros recordamos, podemos utilizar únicamente los primeros números primos que serían del 0 al 10. ¿Cuáles son esos valores? Pues serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Estos son los números primos que tendríamos en ese caso del 0 hasta el 10. Entonces vamos a iniciar con, como mencionábamos, a este le vamos a encontrar su máximo común divisor y a este otro le vamos a encontrar su mínimo común múltiplo. Son muy similares en cuanto al procedimiento, pero hay ciertas de igual forma diferencias y es importante que nosotros las vayamos ubicando para que no nos vayamos a revolver y no sepamos cuándo aplicar un procedimiento de manera correcta en cualquiera de los dos casos, ¿no? Vamos a iniciar entonces con el máximo común divisor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este valor que yo tengo lo vamos a replicar de este lado y vamos a generar una tablita como lo hacíamos cuando teníamos solamente un valor, ¿no? De la descomposición en factores primos. Entonces vamos a hacer una línea y aquí la tendríamos, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, recordemos, lo primero que tengo que realizar es ir probando con los diferentes valores que tenemos. Para la parte del máximo común divisor es muy importante que las operaciones sean simultáneas. ¿A qué me refiero con simultáneas? Si, por ejemplo, imaginemos que el 2 nos permite dividir los tres números y nos va a dar, el resultado nos daría valores enteros, sería válido. Pero si solamente dos de los números o uno de los números se puede dividir entre dos y los demás nos dan un resultado con punto decimal, no sería válido ese 2, tendremos que intentar con el 3 o con el 5 o con el 7. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Vamos a iniciar entonces y como mencionaba, no vamos a tratar siempre de utilizar el primer valor, que en ese caso sería el más cercano, que es el 2. Tengo que probar que todos estos tres valores entonces sean divisibles entre 2. Si uno de ellos no lo es decir, nos da una cantidad en punto decimal, pues ya no es válida, ¿no? O sea, yo sé que es perfectamente divisible todos esos números entre el 3, 5 y 7, pero el caso, recordemos que los resultados tienen que ser valores enteros, no pueden ser valores con punto decimal.
Entonces vamos a intentar, por ejemplo, probar con el 2. Entonces, realizo la operación. 48 dividido entre 2 nos da que es 24. Pasó la primera prueba, pero mucho ojo, tengo que probar con los otros dos valores. 36 es divisible entre 2. Me dice que sí, nos da un valor entero y va a ser 18. Y por último, pruebo con el 60, que yo sé que sí, pero vamos a estar haciendo estas pruebas. Y nos dice que va a ser 30. Imaginemos que aquí en vez de 36 sea 37, ¿no? Y ya probé los otros dos y nos dieron que sí, sí nos dan un valor entero, entonces sí sería válido hasta este momento el 2 para sacar los factores, la descomposición, perdón, de los números primos de todos estos. Pero nos caemos en cuenta que el 37 hago la operación y nos da un resultado con punto decimal. Entonces automáticamente el 2 quedaría descartado. Tengo que intentar con el 3, con el 5 o con el 7. A esto me refería cuando tendríamos que realizar que sea divisible, que nos dé un valor entero de manera simultánea, en este caso en los tres valores. Por lo tanto, ya vimos que el valor del 2, vamos a colocarlo, sí nos permite realizar esta operación, ¿no? En este caso nos dice que va a ser 48, hicimos la prueba 48 entre 2, si se puede, 36 entre 2 si se puede y 60 entre 2 si se puede. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Bueno, pues acuérdense que tenemos que empezar a ordenar esos valores. La mitad de 48 nos dijo que fue 24, la mitad de 36 nos dijo que fue 18 y la mitad de 60 nos dijo que fue 30. De todas maneras, vamos a realizar la comprobación para que veamos que todo nos está saliendo de manera correcta. 48 entre 2, 24. 36 entre 2 nos dice que es 18. Y 60 entre 2 nos dice que sería 30. Perfecto. Ahora, tengo que seguir haciendo la misma operación. Y vamos a ver si tendríamos éxito también con el 2, porque recordemos siempre vamos a tratar de ir con el primer valor, ¿no? 24 entre 2, perfecto, sí es un valor que no podemos utilizar. 18 entre 2, sí es un valor que podemos utilizar. 30 entre 2, también es un valor que puedo utilizar. Perfecto, entonces vuelvo a utilizar el número primo 2 y aquí bajamos las operaciones, ¿no? Mitad de 24 es 12, mitad de 8 nos dijo que es 9, mitad de 30 nos dijo que fue 15. Bajamos los números y a eso me refería de manera simultánea, ¿no? Que los 3 tienen que ser divididos entre el número primo que seleccionemos y que los 3 nos den una cantidad entera. Comprobamos 24 entre 2, 12, perfecto. 18 entre 2, 9, perfecto. Y 30 entre 2, 15. Ahora, vamos a realizar el mismo procedimiento. 12 entre 2 nos da un valor entero, perfecto. 9 entre 2 nos da un valor con punto decimal. Desde este momento, ese valor, en ese caso el número primo 2, queda descartado. Ya no puedo seguir trabajando con él porque me está dando un valor con punto decimal. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Voy a intentar con el siguiente número primo. 12 entre 3 me da 4. Perfecto, es válido. 9 entre 3 es válido. 15 entre 3 también es válido. Entonces, ya sé cuál es el valor que voy a utilizar. Sería el número 3. Comprobamos las cantidades que nosotros realizamos hace unos momentos. Nos dice que 12 entre 3 nos da 4. Ya sabemos que nos va a dar 3, ¿verdad? Pero vamos a hacer las operaciones para que podamos corroborar. 9 entre 3 va a ser 3. Y aquí lo mismo, ¿no? Ya sabemos el resultado, pero es importante hacer las operaciones para no confundirnos. 15 entre 3 nos dice que va a ser 5. Y ahora vamos a realizar
o vamos a intentar hacer el mismo procedimiento, ¿no? 4 entre 2, perfecto, hay un número entero. 3 entre 2, aquí no colocamos, sería 3 entre 2, nos da un valor decimal, queda descartado. 4 entre 3 nos da 1.3, queda descartado. 4 entre 5 nos da, desde el primer valor que estoy comprobando, nos da que es un valor decimal, queda descartado. 4 entre 7, lo mismo. En realidad, yo no tengo que seguir intentando con números más grandes. Con que yo intente con los primeros del 0 al 10 es más que suficiente y nos daría el resultado que nosotros esperamos. Aquí entonces, ¿cómo puedo ya saber el máximo común divisor de estos tres números? Pues de manera muy sencilla. El MCD va a ser igual a la multiplicación de estos números que yo tengo aquí, de este 2, de este 2 y de este 3. Los voy a ir acomodando aquí, aquí y aquí. Pero los voy a multiplicar para que nos dé justamente el máximo, común divisor. Entonces tendríamos por aquí, vamos a colocarlo, 2. Recordemos que en realidad no importa tanto el orden porque las multiplicaciones no afecta el orden. Si yo puedo poner primero el 3 o puedo intercalar entre estos dos, pero vamos a ordenarlo, ¿no? Aunque no afecte la operación. Entonces, sacamos la calculadora y realizamos la operación. 2 por 2 nos dice que va a ser 4. Por 3 nos dice que va a ser 12. Entonces, el máximo común divisor de esos tres números es 12. ¿Y qué es esto del máximo común divisor? Es el valor máximo en el cual se pueden dividir estos tres factores que tenemos aquí arriba, 48, 36 y 60. Es el número que nosotros podemos utilizar para dividirlos y pues nos darían cantidades correctas, ¿no? Básicamente nosotros tendríamos, si nosotros efectuamos las operaciones, 48 entre 12 nos da 4. 36 entre 12 nos da 3. 60 entre 12 nos da 5. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente este es el valor más grande entre el cual yo puedo dividir cada una de esas cantidades y la respuesta va a ser un valor entero. A eso se refiere el máximo común divisor. Recordemos, aquí siempre vamos a tratar de buscar números o valores enteros. Si aquí en algún punto nos da un valor que sea punto decimal, algo estamos haciendo mal y debemos de revisar nuestro procedimiento o nuestras operaciones. Porque para esto, tanto para el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo, en ambos casos siempre vamos a tratar de que nos dé, o lo que nuestro objetivo siempre va a ser, números enteros. Por ende, si yo veo que aquí en alguna operación, en algún punto nos da punto decimal, algo estamos haciendo mal. Esa es una buena forma de identificar si estoy haciendo bien o no las cosas. Vámonos con el mínimo común múltiplo, que este es el que nos va a servir en el próximo tema de las fracciones. De nuevo cuenta, los números primos son esenciales para trabajar con ese tipo de ejercicios. Vamos a correr un poquito la pizarra y vamos a realizar la misma mecánica. No es igual, es parecido, pero no es igual. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a copiar nuestros números y vamos a comenzar. A diferencia de lo que estábamos haciendo con el máximo común divisor, aquí es hasta cierto punto válido que yo solamente pueda, que el valor del primer, por ejemplo el 2, sea un valor que yo pueda dividir entre cada uno de estos, por así decirlo, y no necesariamente tienen que ser los tres, a diferencia del máximo común divisor, no necesariamente tienen que ser simultáneos. Pueden ser, si yo por ejemplo veo que me da 1, que me dio una cantidad entera, pues me voy con ese. No necesariamente tengo que ver que sean simultáneos. Claro, yo voy a comprobar las primeras veces, tratemos de comprobar si los tres nos coinciden con alguno de los primeros 7 números, adelante. Si no, pues voy a empezar a trabajarlo poco a poco. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Primero, 25 entre 2
nos da punto decimal, queda descartado. Y ahorita vamos a ver por qué. Si ya dije que no necesariamente tiene que ser simultáneo, pero pues para las primeras veces vamos a probar siempre los tres valores, ¿no? 3, nada. 25 entre 5, sí, parece ser que nos dio un número entero. 30 entre 5, también nos da un valor entero. Y 150 entre 5 también nos da un valor entero. Entonces, ese está perfecto, el número 5. Y bajamos todas las operaciones que realizamos. 25 entre 5, nos dice que va a ser 5. Entonces, vamos a empezar a colocarlo. 30 entre 5, ya conocemos cuál es el valor, pero es importante, repito, de nueva cuenta, realizar las operaciones para que podamos corroborar que todo lo que estamos haciendo lo estamos realizando de forma correcta. 150 entre 5, aquí nos falta un 1, es 30. Y ya lo tendríamos aquí. Ahora bien, vamos a ver. Aquí nos dio simultáneo y puedo intentarlo con las primeras veces. Si hasta el 7, con respecto al valor máximo que es el 7, no me da un valor que sea con los 3, voy a buscar un valor que al menos me dé 2, que sean simultáneos, y no pasa nada si uno no lo es. Y lo mismo va a pasar si no coincide en ninguno, no logro conseguir ni que los 3, ni que los 2, solamente uno, pues adelante, ¿no? Pero vamos a tratar de intentar que al menos sean los 3, 2, y si ya no se pueden con 2, con 1. Ya en ese orden lo vamos a intentar haciendo. 5 entre 2, nada. Entonces, 5 entre 3, nada. 5 entre 5, pues sabemos que sí. Pero vamos a comprobar con los dos. En este caso, 6 entre 5, nada. Y 30 entre 5 nos da un valor entero. Entonces ahí ya tenemos dos valores que puede ser que nos sirvan. Mucho ojo. Vamos a probar con el 7. Ya sabemos que nos va a dar un punto decimal, pero, y en dos números, fíjense, con el 6 igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que nos permitió resolver de manera simultánea más cantidades? Pues fue el 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a colocar. Colocamos de ese lado, pero mucho ojo. Aquí las cosas van a cambiar porque 5 entre 5 va a ser 1. Nosotros, a diferencia de nuestro máximo común divisor, nosotros tenemos que llegar hasta la unidad. Eso es algo muy importante. No lo puedo dejar como lo dejaba con el máximo común divisor. Esa es otra cosa que cambia, ¿no? Entonces, aquí veo que ya resolví una parte, ¿no? Tengo el 1 y ahí ya tendré la unidad. Ya logré que pase lo que necesitaba, llegar hasta la unidad, ¿no? Después, este 6, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si yo divido 6 entre 5, pues me da punto decimal. Entonces, esa operación no la voy a hacer. Bajo el número así como está, como el 6. No pasa nada. Recordemos, mínimo como múltiplo. Y recordemos, 30 entre 5 nos dio que es 6. Aquí nos quedaría 6. Entonces, tenemos aquí que fue dividido entre 5. Muy bien, ya tendríamos básicamente una parte, ya logramos que un numerito baje hasta lo mínimo que se pueda, que es la unidad. Ahora vamos a intentar con nosotros, ¿no? Aquí vamos a probar nada más con estos dos, porque este ya está como unidad, ya no es necesario que lo probemos, porque ya está de más, ya logramos ese objetivo, ¿no? Pero vamos a probar con los otros. 6 entre 2 nos da 3, nos da un valor entero. Con el otro valor, pues es exactamente lo mismo. 6 entre 2 también nos va a dar un resultado entero. Entonces puedo trabajar con el 2. Nosotros podríamos, de igual forma, si nos damos cuenta, aquí viene una cuestión muy importante, ¿no? Si yo a simple vista trabajo y veo que me da el 2, yo puedo dejarlo con el 2, o si yo veo que hay un número que también, por ejemplo, 6 entre 3 nos da 2, y 6, repetimos la operación, ¿no? 6 entre 3 nos da 2.
¿Puedo trabajar con el 3? Sí, porque al final de cuentas va a ser exactamente lo mismo, porque si nos damos cuenta, aquí nos va a dar el 2. Cuando estamos dividiendo entre 2, nos va a quedar 3 y 3. Cuando yo vuelvo a dividir para encontrar la unidad, vamos a dividir entre 3, que ya no nos queda más. Y aquí es al revés, ¿no? Primero empezamos con el 3. A lo que yo me refiero es que siempre vamos a tener 2 y 3. Y no importa el orden que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una multiplicación, lo que explicábamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, ¿puedo dejar este 2 o puedo trabajar directamente con el 3? Es indistinto, no pasa nada, porque al final de cuentas este 2 y ese 3 siempre van a estar presentes en las operaciones. A ese punto quería llegar. Entonces, vamos a realizar las operaciones correspondientes. Aquí nos quedaría 3 y 3. Y aquí ya puedo observar a simple vista cuál es el número primo que me va a ayudar, que es el número 3, para llegar a la unidad, ¿no? Y aquí finalmente ya los 3 valores los tendría como una unidad. Aquí sería 1 y 1. Y listo. ¿Cuáles son las principales diferencias? Recordemos, no necesariamente tienen que ser simultáneos los 3. Tratamos de que en los primeros casos sí. Probamos con los números del 2, 3, 5 y 7. Si vemos que no nos dan los 3, no pasa nada. Con que nos dé 2, si no podemos con 2, aunque sea 1. Pero siempre vamos a tratar de buscar que sean los 3. Si con el 2 me dieron los 3, pues desde ahí puedo empezar. Pero si veo que no, ninguno de los dos, nada más nos dio 1, probamos con el siguiente. Vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de valores que yo pueda ir reduciendo, ¿no? Pero si de plano veo que con ninguno de los dos, imaginemos, ¿no? Que con todos los valores solamente encuentro divisible el 150 que nos dé un valor entero, los otros no. Pues lo puedo hacer, no importa que sea solo uno, pero siempre vamos a tratar de arrastrar la mayor cantidad posible. Y la otra cuestión es que aquí yo puedo ir bajando los valores que no tengan o que no sean divisibles entre, por ejemplo, el 5, ¿no? Vimos que aquí el 6 no es divisible entre 5 porque nos va a dar un valor con punto decimal, pero no pasa nada. Yo lo puedo bajar y después hacer las operaciones. Esa es una diferencia. Ahorita vamos a pasar con el máximo común divisor para ver las principales diferencias como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos el mínimo común múltiplo? Pues de una forma muy similar, de hecho similar, igual a la del máximo común divisor. Voy a poner todos los valores que encontré de este lado, del lado derecho, y los voy a multiplicar 5 por 5 por 2 y finalmente por 3. Vamos a hacer un poquito más grande esto y ya lo tendríamos prácticamente. Voy a multiplicar cada uno de los valores que ya encontré. Y eso nos daría como resultado nuestro mínimo común múltiplo. Entonces tendríamos 5 por 5 por 2 por 3. ¿Lo puedo hacer de forma directa en la calculadora? Sí se puede, sin embargo, algunas calculadoras, ya sea por la configuración o porque simplemente no respetan el orden de las operaciones, nos pueden dar resultados incorrectos. Claro, depende mucho de las operaciones que nosotros vamos a realizar. Sabemos que cuando se tratan de multiplicaciones, pues no importa el orden, por lo tanto la calculadora recordemos que no aplica jerarquía de operaciones, ese es el punto, no reconoce la jerarquía de operaciones y como todas son del mismo rango, pues no pasa nada. Si las hace de manera desordenada, al final de cuentas nos dará el mismo resultado. Pero mucho ojo, si yo tengo multiplicaciones, multiplicaciones, sumas, potencias, ahí sí lo tengo que hacer de uno en uno porque si no puede ser que nuestro resultado se altere. Entonces ya tendríamos nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre uno y otro? Bueno, de forma resumida, para el máximo común divisor tienen que ser operaciones simultáneas. Se tienen que dividir entre un número primo, pero tienen que ser los 3 valores. Y después otra vez los 3 valores. Cuando yo encuentre que uno no es posible dividirlo entre un número primo, hasta ahí se queda la operación. Aquí no necesariamente tengo que llegar hasta la unidad. Puede ser que en algún caso lleguemos hasta la unidad, pero no es forzoso. Con que uno de estos no sea divisible entre los primeros 4 números primos que los tenemos aquí arriba,
ya sé que los tengo que dejar así. A diferencia del mínimo común múltiplo, pues yo estos tres valores no necesariamente tienen que ser simultáneos. Si los logro encontrar con cualquiera de esos tres factores, cuatro, mejor dicho, números primos, pues lo puedo hacer. Si no, puedo trabajar con dos. Si no se puede con dos, con solo uno, y así sucesivamente. La clave es únicamente si este es divisible y nos da un valor entero y ese también, lo hago y el otro nada más lo tengo que bajar. El que me da un valor decimal, si yo lo llego a dividir entre 5, por ejemplo, pues ese no lo voy a hacer, porque recordemos, lo que nosotros tratamos de encontrar es que no tengamos por ningún motivo valores con punto decimal. Esa es una regla muy, muy importante para ambos casos. Entonces, aquí lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí no importa tanto, te dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, si no tienes los tres, intenta con dos, si no puedes con dos, con uno no pasa nada. Y aquí sí, forzosamente tengo que llegar hasta la unidad. Hasta que yo llegue al uno, mi operación está terminada, a diferencia del otro que no necesariamente. Básicamente esas serían las dos, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, y ya vemos que las operaciones son muy similares para encontrarlos. Lo que cambia es el procedimiento, pero una vez que nos memoricemos cómo realizarlo y cuáles son las principales diferencias, pues no vamos a tener ningún inconveniente y eso va a ser de mucha utilidad, repito, para que más adelante trabajemos con casos y ejercicios más complejos como tal.